Comenzamos este viaje en el punto más oriental de América, donde se ven los primeros rayos del sol en todo el continente. Pero lo que no imaginábamos era terminar en una de las ciudades más impactantes y misteriosas de Brasil. Una historia real que convirtió a Recife en uno de los lugares con más ataques de tiburón en el país. Hoy amanecimos tempranito, salimos de nuestro Airbnb y hoy nos encontramos otra vez en la estrada y como dice ahí, toda hora es buena hora para comer un churrasco. Así que vamos a disfrutar de estos ricos alimentos y ahorita les decimos a dónde vamos. Cosas que yo quiero que noten es que aquí este churrasco sí tiene una variedad bastante buena y aparte se ve muy bonito los adornos. Y hay un poquito más de variedad de más alimentos como arroz con leche cremosa, ahí hay macarrones cremosos, lasaña, las pastas, puré, arroz, es escondido de carne, igual puré con carne, frijoles, la yuca o la machería, verduras y un poquito de pollo y ahorita vamos con nuestra mixtura. Esto es lo que me acabo de servir yo, que es como para acompañar nuestro churrasco. ¿Más? Sí, con gordura. Gordura muy bueno. Obrigado. Ah. Oh. ¿Más? Un poquito más. Y parte de nuestra ruta también es conocer la gastronomía brasileña. Muchas gracias. Nada. Sopesar. Sopesar. Hoy decidimos hacer igual por la aplicación de Airbnb, encontramos una buena oferta, el lugar se ve muy bonito. Llegamos a un nuevo estado, el estado de Paraíba. Aquí solamente conocimos su capital. Bueno, ya nos pusimos cómodos y vamos a ver las instalaciones. Gracias, Edna, por apagarnos. Bueno, acabamos de ingresar al quinto piso de este Airbnb en la ciudad de Joá-Passeio. Para habernos quedado con este Airbnb fue económico, relativamente. No creo que encontremos algo así en México por este costo. Nosotros pagamos 656 pesos mexicanos por un anuncio aquí. Bueno, el día de hoy llegamos a João Pessoa. Esta es la capital del estado de Paraíba, que por cierto ya estamos en un nuevo estado. Y el día de mañana vamos a tener el privilegio de ver el primer amanecer en el continente americano. Porque aquí justo enfrente se ve lo que se llama Seixas. Desde ahí es el punto más oriental de América. Ahí se lo vamos a mostrar en un mapita. Y bueno, mañana nos estamos viendo. Justo ahí donde se ve el faro. No sé si se alcanza a ver en la cámara. Muy buenos días, los saludamos desde el bello estado de Paraíba. Hoy nos levantamos a las 5 de la mañana y lamentablemente está lloviendo, así que no pudimos hacer la ruta que teníamos planeada aquí a 14 kilómetros para ver juntos el amanecer en la parte más occidental del continente. No creo que deje de llover y ni siquiera podemos ir a ver allá porque el tejado de la Airbnb pues no nos tapa para el equipo fotográfico y no se ve absolutamente nada. Mis ahorros, mi dinero están en el punto más y queriendo ver el primer amanecer no lo pudimos hacer. Todas las playas de las ciudades principales, todas tienen ciclovía. Por eso la gente de Brasil como que le gusta cuidarse mucho. Hay mucha gente haciendo ejercicio, más por las noches. Vemos mucha gente corriendo en bici, pero la verdad es que sí se ven bien fitness. Tanto los hombres como las mujeres. Canchitas de fútbol, de voleibol. Sí, la gente es muy deportiva por acá. Yo creo que
mucha gente viene, obviamente como vemos ahí, vienen a correr, vienen a hacer... Oh, wow, se ve bien padre la ciudad ahí atrás de mí. Se ve hermosa la... Estamos subiendo hacia Seychelles, que es el lugar más oriental de América, es decir, aquí es donde primero sale el sol. Ya nos encontramos en el punto más oriental de todo el continente americano. Detrás de mí es donde primero nace el sol en todo América. Y como lo habías mencionado un día antes, Ponta dos Seixas es el punto más oriental de América donde sale primero el sol. Esta posición geográfica única hace del lugar un lugar turístico muy popular, especialmente al amanecer. Además, aquí encontramos el faro de Cabo Branco, otro punto de interés que ofrece una vista increíble, panorámica y es el símbolo de la ciudad. Ponta dos Seixas está rodeado de belleza natural como acantilados, vegetación y el mar a un costado con hermosas vistas. Después de conocer el punto más oriental de América, nos despedimos del estado de Paraíba para adentrarnos en Pernambuco, un estado con una energía completamente distinta, enormes ciudades y mucha historia que queríamos descubrir por nosotros mismos. Pero antes teníamos que comer algo porque nos esperaba una larga ruta y una nueva aventura por el nordeste brasileño. Nuestra bienvenida. Llegamos a Recife, una ciudad marcada por el mar y por los arrecifes naturales que le dieron su nombre. Estas barreras de coral y roca protegen parte de la costa y hacen que el paisaje aquí sea completamente diferente a otras playas de Brasil. Y justo aquí está Playa de Boa Viagem, la playa más famosa de Recife, conocida por sus piscinas naturales entre arrecifes, sus enormes edificios frente al mar y también por la advertencia de tiburones en algunas zonas de la playa. Todo comenzó en la década de 1980 con la construcción del puerto de Suape, ubicada al sur de Recife. Para desarrollar este enorme complejo portuario e industrial, se alentaron zonas de manglares y ecosistemas marinos que eran rutas naturales de especies como el tiburón toro y el tiburón tigre. Con estos cambios, muchos tiburones comenzaron a desplazarse más cerca de la costa de Boa Viagem. Además, aquí ocurre algo muy particular. Después de los arrecifes naturales, el mar se vuelve más profundo casi de inmediato. Así que durante años, muchas personas cruzaban la barrera de coral pensando que seguía siendo una zona segura, cuando en realidad ya estaban entrando en aguas donde estos tiburones suelen alimentarse y desplazarse. Desde los años 90, Recife se convirtió en una de las zonas con más registros de ataques de tiburón en Brasil. Y aunque hoy existen advertencias, monitoreo y zonas señalizadas, esta historia sigue siendo una de las más impactantes del nordeste brasileño.
Nuestro camino sigue por la avenida Brasília Formosa hasta llegar al Parque de las Esculturas de Francisco Brandán, un museo al aire libre creado frente al Marco Cero de Recife. Aquí se encuentran obras inspiradas en el mar, la vida y la historia de Brasil, como la famosa columna de cristal de 32 metros. Las sirenas, la serpiente marina y el huevo primordial son símbolo que representa la inmortalidad, el océano y el encuentro entre arte y naturaleza. Ahora sí, estamos entrando a la llamada Venecia brasileña. Así es conocida Recife por sus ríos, canales y más de 50 puentes que conectan gran parte de la ciudad. Bueno, nunca puede faltar las fotos en las letras emblemáticas de todas las ciudades grandes, cosmopolitas de las diferentes ciudades. Y aquí estamos en el centro, en Arrecife Antiguo. Hoy nos tocó Kilómetro cero. un día muy soleadito, muy rico para hacer turismo por aquí. Comenzamos nuestro recorrido en el Marco Cero, el corazón histórico de Recife y el punto desde donde nació la ciudad. Desde aquí caminamos por la famosa Rua do Bom Jesus, considerada una de las calles más bonitas de Brasil, rodeada de edificios coloniales llenos de color e historia. Y esto fue porque en el año 2019 la revista norteamericana la incluyó entre las calles más bonitas del mundo, lo que hizo que muchos medios brasileños comenzaran a llamarla una de las calles más bonitas de Brasil. Nuestro camino continúa entre puentes, canales y construcciones emblemáticas como el Palacio de Justicia y el Palacio do Campo das Princesas, hasta llegar al Instituto Ricardo Brandán, uno de los museos más impresionantes de Brasil, conocido por su arquitectura inspirada en castillos medievales y por albergar una de las colecciones históricas y artísticas más importantes del país. Este complejo fue inaugurado en el año 2002 por el empresario y coleccionista Ricardo Brandán, quien dedicó gran parte de su vida a reunir obras de arte, armaduras, esculturas y documentos históricos de diferentes partes del mundo. Hoy es considerado uno de los museos más importantes y visitados de Brasil, reconocido internacionalmente por su colección histórica, artística y medieval. Desde la entrada, lo primero que llama la atención son sus jardines, inspirados en estilos europeos, rodeados de esculturas y fuentes. Y mientras avanzamos, cada sala parece transportarte a otra época, como la sala El Juicio de Fouquet. Esta sala recrea parte de la sociedad francesa del siglo XVII a través de esculturas de cera, mostrando cómo vivían las personas más poderosas de aquella época. Pero detrás del lujo y la riqueza también cuenta una historia de corrupción, traición y caída política dentro de la monarquía francesa. Aquí
hay colecciones de armaduras medievales, espadas, pinturas y una enorme cantidad de piezas históricas relacionadas con el periodo colonial de Brasil y la ocupación holandesa en Pernambuco. Y conforme seguimos caminando, el ambiente cambia completamente. Techos altos, vitrales, corredores de piedra y salones que realmente te hacen sentir que estás dentro de un castillo europeo. Pero lo más impresionante es cómo este lugar mezcla historia, arte y arquitectura en medio de Recife. Porque aunque parece salido de otra parte del mundo, este museo cuenta una parte fundamental de la historia brasileña y del nordeste del país. Como dato importante, la entrada cuesta 60 reales, pero también puede ser gratuita el último martes de cada mes, excepto enero, julio y diciembre. Los boletos se entregan desde la 1 p.m. hasta agotar existencias. Retire seu cartão. Tenha uma boa viagem. Y así terminamos nuestro viaje en Recife. Nos vemos en el siguiente capítulo en Porto Galinas.